Los paisajes de la isla de Mallorca han sido mirados, han sido entendidos y han sido apreciados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia. A finales del siglo XVIII, un cardenal ilustrado quiso atraer la mirada hacia aquí, hacia su tierra natal, y recuperar el esplendor de la Italia clásica. Y 100 años después, un archiduque romántico, atraído por la magnificencia de estas tierras, quiso conservar la naturaleza tan salvaje. En la actualidad, el 40% del territorio de la isla de Mallorca está declarado espacio natural protegido. Pero ¿qué trataron de preservar el cardenal Antoni Despuig y el archiduque Luis Salvador de Austria? ¿Cómo trajeron a estos jardines la esencia y personalidad de la tradición italiana? Hoy, las Islas Baleares son destino turístico mundial, pero ¿qué fascinó tanto a los viajeros románticos? En este capítulo nos meteremos en la piel de dos personas que supieron apreciar como nadie las maravillas y particularidades de la cultura y el paisaje mallorquín. Visitaremos dos de sus jardines más emblemáticos, uno más cerca de la costa, Son Marroch, y otro más hacia el interior. Raisa debe su nombre a una antigua alquería árabe. Ahora estamos en el municipio de Buñola, en lo alto de un pico de la Sierra Tramuntana, a 15 kilómetros de Palma de Mallorca. Esta finca, de casi 56 hectáreas, está estructurada en espacios diferenciados en torno a una villa situada en el eje central. Los jardines bajos, incluido el huerto, ocupan la zona de mediodía y los jardines medios y altos responden a diferentes estilos. Los Despuig fueron los propietarios de esta finca desde 1660 y eran los condes de Montenegro. Eso que veis allí, ese águila bicéfala, era el escudo de la familia. El personaje más relevante de Raisa fue el hijo del tercer conde de Montenegro. Nació en 1745 y fue el paradigma de hombre ilustrado. Uno se pregunta cómo pudo hacer tantas cosas en su vida. Antonio Despuig y Dameto fue mecenas de las artes y de las ciencias. Es un hombre que viajó muchísimo, ostentó los cargos de obispo, de cardenal, y cuando fue consejero de Estado tuvo un enfrentamiento ni más ni menos que con el primer ministro Manuel Godoy. Esto le supuso el destierro, pero ese destierro se disfrazó de alguna manera diciendo que había ido a acompañar al Papa Pío VI a su confinamiento a Florencia. Además de todo eso, quiso hacer aquí el jardín más bello de toda la isla y tienen una distribución muy peculiar, condicionada por la pendiente tan pronunciada del terreno, que lo que obliga es a generar unas plataformas o terrazas que van articulando realmente los jardines, y son jardines de muy distinto tipo, elaborados en distintas épocas también. Las llamadas posesiones o sones mallorquines tienen su origen en las antiguas propiedades de los sarracenos que ocupaban Mallorca y que tras la conquista de la isla en el siglo XIII fueron repartidas por Jaime I a sus caballeros. Estas fincas siempre se erguían en torno a un área de cultivo donde la zona de jardín desempeñaba un papel secundario. En cada posesión, señores y payeses se regían según sus propias costumbres, como entes independientes, toda una institución que en Mallorca ha constituido el núcleo básico de la economía durante siglos. Estas terrazas, que son una zona de huerto, tienen una disposición, un trazado de doble crucero con unas pequeñas glorietas en el centro. Lo que sí ha desaparecido de la época original son unos setos altos que había por aquí delimitando los cuadros de huerto. Como su propio nombre indica, en los horts del Tarongers, aquí originalmente había naranjos y allí en la ladera, junto a los márgenes del torrente, cultivaban gusanos de seda, había moreras, pero hoy en día aquí tenemos mucho más.
tengo la suerte de trabajar en un instituto que hace colecciones de las variedades antiguas de frutales, y aquí hemos hecho uno de cítricos. Son unas variedades de un recorrido de una época en una zona de Sóller, Fornalutx y de ya, que hubo como 300 años de cultivo de cítricos. Tiene mucho de recuperar la memoria del lugar, de no perder la Sí. tradición. Sí, ¿no? es un poco esto, pero también es recuperar todos los fenotipos, las características de las variedades de aquel tiempo, ¿no? Es decir, resistieron por algo, seleccionaron por algo, es decir, es una riqueza. O sea, que en el fondo fue una selección natural de muchos Sí, años. natural, pero hecho por los hombres. ¿Para llegar a dónde? Al comercio, vender naranja, ellos exportaban naranja a Francia ya en aquella época. Me vas a contar ahora cómo trabajáis los injertos para poder alcanzar esas variedades. Mantener, digamos, las variedades. Esto es el tipo de injerto de piel, y de este tipo de piel hay unas cuantas variedades. Nosotros hemos hecho la placa. Hay placa, escudete, doble escudete, bueno, hay muchas. Y esta es placa. La placa es un cuadradito. Es un cuadrito de piel con unas yemas en medio. A veces una yema y a veces dos. Ya. Y se injertan en esto que se llama el borde. El borde es el que no hace naranjas o que hace naranjas que no nos gusta, pero un poco incómodo. Incómodo. Pero realmente aquí es muy importante, porque el borde es lo que hace, es lo que explora el suelo, es lo que hace que la naranja sea buena. Entonces esta es otra variedad que nos interesa porque arraiga mejor, sí, ¿no? Y nos sirve para, sí, en este para momento, colocar sí. la placa. Sí. Empleamos el borde para que haga raíz y para que crezca bien, porque si cortamos todo, la planta se debilita. Ya, mira, el tronco de aquí abajo, Sí. ya en la rama, Se ve el injerto. se ve la placa La perfectamente. placa. Mira las hormigas, esto quiere decir que que hay azúcar por aquí arriba. que hay azúcar y que, claro, esto es ecológico totalmente, Sí, ¿no? El claro. riego. Las variedades son seleccionadas por los agricultores. Claro, los agricultores han dejado de hacer variedades. Claro, y la única manera de poder hacer nuevas variedades es recuperar todo el banco de germoplasma de las antiguas para ir. Y claro, hace 50 años que por todos están haciendo bancos de germoplasma. El germoplasma es la riqueza, la La variedad. riqueza de especies. sin diversidad. Ya, Hay buenos y malas. Porque lo que es bueno ahora puede ser malo el día de mañana. O malo puede ser bueno el día de mañana. Aquí lo que interesa es ponerlo todo al máximo. Ya. Nosotros hemos recuperado de estas, que son de una zona y que llevan 250 años de recorrido. Y son las últimas que había allí. Cítrico es un poco exótico para la isla, ¿no? O Sí, sea, tampoco era- es que solamente se hizo en una zona muy concreta. Ya. En otros sitios eran todo higueras, almendros y algarrobos, porque son de secano. Esto se hizo en la zona de Sóller porque allí ya venían de época de musulmana, que ya tenían agua y eso, y ya empezaron ya a arrancar ya directamente. Y es una zona muy, muy peculiar. Esto no fue un capricho del cardenal. No, claro. ¿No? Supongo que el cardenal cogió también variedades para sembrar aquí. El cardenal viajó a Italia por primera vez cuando tenía 21 años y después la recorrió en numerosas ocasiones, contemplando villas, palacios, iglesias, obras de arte. Estamos en el Jardín de la Logia. Es un jardín geométrico de corte italiano, a pesar de que los parterres tengan formas irregulares, más libres que los italianos. En este jardín pues, nos encontramos pues, una cierta variedad de árboles. Pues tenemos ahí un magnolio bastante hermoso, tenemos una araucaria también grande, tenemos alguna palmera latilera como esta y como esta. En fin, tenemos incluso hasta un níspero que hay en aquella esquina. Este jardín está estructurado con un eje central, partido en el centro con esta pequeña glorieta y un estanque con algunos nenúfares, y al fondo una exedra casi circular, partida nada más que por el abordaje de este eje hacia el mirador que nos encontramos hacia la Sierra Tramontana. Según los fondos históricos, se sabe que en torno a 1798 el cardenal comenzó a planear la transformación de Raisa en una villa con jardín que emulara el modus vivendi de la alta alcurnia italiana. En varios proyectos atribuidos a los arquitectos Eusebio Ibarreche y Giovanni Lazzarini, se concretaron una serie de parámetros tipológicos para la edificación y el diseño de unos jardines artísticos que acompañaran a la zona de huerto. Esta arcada es sin duda la más grande de todas las posesiones mallorquinas. Se restauró con elementos originales y se conserva este suelo maravilloso de cerámica vidriada azul y el artesonado del techo.
Está claro que está pensada para enmarcar todo este paisaje maravilloso de la Sierra Tramontana. La pasión del cardenal por la historia le llevó a patrocinar numerosas excavaciones en Arizia, Italia, y de allí se trajo materiales, se trajo inscripciones, estatuas, hasta tal punto de que aquí organizó un verdadero gabinete de arqueología. Imaginaos este espacio lleno de materiales, de estatuas, con la riqueza del mundo clásico brotando por todas partes. Tuvo que ser espectacular. Hoy está todo en el castillo de Belver, en Palma. Un jardín escalonado sobre una pendiente tan pronunciada era una propuesta completamente innovadora en el ámbito isleño, donde la tendencia seguía siendo el jardín cerrado de trazado en cruz. Asimismo, las refinadas platabandas evocaban los gustos barrocos de las villas romanas de finales del siglo XVIII. El jardín de Apolo y su escalinata constituyeron desde sus inicios no solo un alarde de neoclasicismo, sino también un hito paisajístico de la isla. Este conjunto monumental representa dos ascensos al Parnaso distintos. Uno a través de esta escalera de piedra para los hombres y otro a través de estos pretiles laterales para los dioses. Mientras los dioses ascienden, el agua va descendiendo poco a poco a través de estos hombros, estas barandillas laterales. Son 63 escalones que están articulando 7 terrazas, 7 a este lado, 7 a este. Y además se estructuran por medio de estos grandes setos que tienen, digamos, un recorte muy propio del mundo del Renacimiento. Los romanos creían que todos los sitios estaban custodiados por un genius, o espíritu guardián que proporcionaba armonía a los lugares y que determinaba su carácter o esencia. Aquí podríamos decir que el genius loci, o espíritu del lugar, nos habla, nos susurra en dos idiomas. En italiano, por las formas geométricas, y en mallorquín, por la vegetación y el cielo. La estatua de Apolo funciona como fondo de la perspectiva visual y para multiplicar el efecto escenográfico aparecen estos dos pares de columnas, la exedra y esta hilera de cipreses. Los cipreses normalmente están asociados a los cementerios, pero también pueden funcionar para dar la bienvenida. En realidad aquí Apolo, que era el dios de las artes y las ciencias, de algún modo parece que nos está recibiendo a su Parnaso. Mallorca es una isla rodeada de agua, lógicamente, pero el agua potable es un bien muy escaso. Y el agua es algo muy importante para establecer las localizaciones de los asentamientos humanos. Mira cómo huele. Esto que me he encontrado, este geranio que me he encontrado. Fantástico. ¿Eh? Esto lo conoces tú. Sí. Es fuerte, es fuerte. Es increíble, es particular de Rasha. Sí, pero para que crezca esto hace falta agua dulce. Qué importante es el agua dulce en una isla como la de Mallorca, ¿no? Cuéntame de dónde viene esta, por ejemplo. Este agua viene de una fuente situada en una finca limítrofe con Rasha, que es Pastorich. Y en 1807 el cardenal, Antoni Despuig, compra el agua a su vecino y construye toda una acequia a cielo abierto, una especie de acueducto incluso, con unos puentes para salvar los diferentes desniveles y accidentes geográficos, y para llevar el agua a Rasha. Formando parte del mismo proyecto ilustrado estaba la cuestión de mejorar la productividad de la finca. Todo esto se garantiza a partir de la introducción del suministro de agua. Se distribuye a partir de su entrada por la zona de poniente del oeste, ¿no? Entra por aquella parte y va siguiendo esta cota, de hecho esta es la cota más alta del agua,
va justo detrás de la parte superior del jardín de Apolo. Desde aquí se abre en dos acequias o dos canalitas abiertas y van bajando el desnivel y riega el jardín que está a la entrada de Rasha y baja hasta los huertos de cítricos. Pues estos jardines, para mirar, son un poco traicioneros, porque cuando estás aquí abajo mirando y te crees que eres tú el que estás mirando, a lo mejor te están mirando desde allá arriba, desde el templete, ¿no? Quizás. Sí, quizás. Aquí se puede ver cómo pasamos de un modelo artístico clasicista, mucho más rectilíneo, a una propuesta más romántica y de carácter paisajista. Claro. Pero eso se hace posible precisamente con esta combinación. Cuando el agua llega de Safon de Pastorich, no cabe en el aljibe. Por tanto, hay que reventar de alguna manera, hay que abrir el aljibe y convertirlo en una alberca. Y esta alberca tiene se hace con una sensibilidad artística brutal. En esta combinación concluye de una manera bastante clara y definitiva el ideal del proyecto cardenalicio ilustrado que nunca vio terminado, porque de alguna manera esta alberca es una de las más bellas intervenciones paisajísticas que se producen en Mallorca con el agua, organizando esta terraza acuática de 1.400 metros cuadrados, súper interesante, pero además se abre al paisaje agrario, al paisaje de los bancales, al típico paisaje de la Sierra de Tramuntana, con sus olivos, con los almendros. Todo eso hace de este paisaje que sea bello en cuanto a útil. Uno de los méritos más destacados de Antoni Despuig fue la realización del mapa de Mallorca más riguroso del siglo XVIII, grabado por Josep Muntaner, que se completaba con textos y dibujos de paisajes. Este de aquí es el momento más exótico de Raisa, al más puro estilo de los jardines románticos. Desde aquí vemos la casa, vemos los jardines bajos, los huertos, más allá la civilización, la ciudad y al fondo el mar. El paisaje de la naturaleza controlada era muy propio de los tiempos ilustrados del cardenal Despuig, y los jardines de Raisa fueron resultado de estas ideas y de sus viajes por Italia. 100 años después, en el siglo XIX, los viajeros románticos europeos volverán a descubrir el Mediterráneo, y en Mallorca encontrarán un destino privilegiado lleno de calma, pintoresquismo y ruinas. En su libro Las Baleares descritas con palabras y dibujos, conocido popularmente como Die Balearen, el archiduque Luis Salvador alaba el paisaje de sus jardines de Son Marroig desde una perspectiva distinta a la del cardenal, la de la naturaleza salvaje, reflejo de los misterios del alma humana. La Possessió, en plena Sierra de Tramuntana, se encuentra junto a la carretera que va de Valdemosa a Deià y pertenece a este último municipio. Está ubicada en una franja estrecha que se forma entre la cima del Teix, de algo más de 1000 metros de altura, y el mar Mediterráneo. Su territorio es configurado por campos de cultivos que dibujan un paisaje de diferentes formas y tamaños. A estas costas llegó el Nixe I en 1867. A bordo de él venía un tal conde Neudorf, que parece ser que estaba realizando una investigación para escribir un libro sobre la vida de los escarabajos. Ese conde no era tal conde, sino el mismísimo archiduque Luis Salvador Habsburgo-Lorena de la noble casa de los Austria. Era un personaje culto, pero al mismo tiempo excéntrico, que se enamoró de estas tierras y quiso convertirlas en su propia Arcadia. Estamos en Son Marroig, en una de las muchas propiedades que el archiduque Luis Salvador tenía en la isla de Mallorca. No permitía talar ni un solo árbol. De hecho, compró muchas fincas para así poder preservar la naturaleza salvaje de este territorio.
Cuando el archiduque compró Son-Marroch en 1878, esta finca tenía 67 hectáreas y ya se dio cuenta de que había pagado demasiado por ella, pero solo por ver el agujero de esa foradada, esto merecía la pena. El agujero de esa foradada tiene 18 metros de diámetro y dicen que fue producto de un cañonazo durante una batalla entre cristianos y corsarios norteafricanos. Algo de especial tiene esta isla. Sol, casi siempre sol, pero también lluvia. Y hoy un viento increíble. Pero bueno, aún así vamos a contar cómo el archiduque dedicaba gran parte de este territorio a la producción del vino y del aceite. Aquí vemos algunas pequeñas aceitunas. Este era un lugar de producción que incluso ganó varios premios internacionales. Dentro tenemos una almazara o tafona, como se dice en mallorquín, donde producían, bueno, pues estos elixires tan increíbles en estas tierras. Está claro que el archiduque supo encontrar aquí al genius loci y su susurro que a veces se convierte en viento, se altera, se pone nervioso. Sin embargo, ese viento, cuando entra por el agujero de esa foradada, se puede convertir en una música titánica, increíble. El jardín de Son-Marroch es un universo en miniatura multiplicado por el paisaje. Aquí tenemos un pequeñísimo jardín geométrico que está presidido por una palmera datilera macho, bastante grande por cierto, y allá al fondo, más próximo a la casa, tenemos un pequeño estanque con una forma irregular pero adaptada a la geometría del centro. Aquí, a la derecha, tenemos un aljibe que recoge las aguas que va regando primero el jardín, después los huertos y al final acaba en el mar que está allá al fondo y que al fin y al cabo es un jardín robado, un paisaje robado a este pequeño entorno encerrado en sí mismo. En este pequeño jardín tenemos una gran cantidad de variedades distintas. Aquí nos podemos encontrar pequeño laurel, geranios, acantos también, que vienen muy bien en un lugar con inspiración clásica como este, un par de cedros, naranjos, un chopo. Aquí tenemos un níspero, muy hermoso, y aquí, en el centro del pequeño estanque, tenemos un tamarindo, pero este es un tamarindo muy especial porque tiene las ramas alargadas y flexibles. Es el tipo de árboles que solemos llamar llorones. Detrás de este cactus defensivo, durísimo, tenemos otra planta muy dura, pero sobre todo muy misteriosa, un tanto mágica. Es el aloe vera. Dicen que procede de Arabia. No se sabe muy bien. Lo que sí es cierto es que los egipcios decían que era la planta de la inmortalidad y los árabes la asociaban con la eterna juventud. ¿Por qué? Pues porque tiene unas peculiaridades muy especiales. Cuando la cortas, cicatriza enseguida, tiene una capacidad de cicatrización potentísima. Hoy en día es utilizada para la medicina, para pequeños momentos curativos, como por ejemplo algunas quemaduras o algunas picaduras de mosquito o de avispas. Por eso es una planta tan querida entre nosotros. La novela de Julio Verne, El rayo verde, transcurría en Son-Marroch. El archiduque Luis Salvador no solo tuvo una vida de lo más literaria, sino que él mismo era como un personaje de novela. Carmen, he venido a tu casa vestido de payés como el archiduque solía. Seguro que él iba más elegante, pero... ¿Qué va? El ¿no? archiduque iba mucho peor que tú. ¿Ah, sí? Sí, incluso con lamparones. A mí me interesa también su faceta productiva, ¿no? Este es uno de los volúmenes... De Die Balearen.
Sí, produjo muchísimo, le ayudaba a mucha gente, es decir, no era solo él, le ayudó muchísima gente, hay un equipo detrás siempre en cada lugar al que él llega y sobre todo, pero él lo que hace, ahora estás abriendo, me parece que las tábulas famosas eran las encuestas que él mandaba hacer y sobre los que, bueno, pues hemos sabido muchísimas cosas de las Baleares. Por ejemplo, él recoge por primera vez los cuentos populares. Es decir, tenemos el folclore en realidad y tradicional, la narración popular, por primera vez la recoge él. Una de las cosas por las que estamos aquí también es por su interés por la conservación del territorio. Mira, yo creo que un poco aquella máxima de Ortega, que a mí me gusta mucho, lo que se hace para uno debe hacerse para todos, pues él, en cierto modo, la cumplió. O sea, él descubrió ese paisaje, descubrió la costa norte, pero quiso que otras gentes la descubrieran de manera gratuita y por eso hizo esos miradores y esos caminos. Se enamoró de Mallorca, ciertamente, y quiso establecer su reino, su pequeño reino, porque él, en el fondo, era un exiliado. Él lo habían echado de la Toscana, donde su padre era el gran duque de la Toscana, le habían echado y él recordaba siempre ese exilio. Y entonces él quiso, yo creo, que crear un pequeño reino aquí. Y yo siempre, además, sostengo que, como él cobraba de la corte de Viena, él era espía, ¿Ah, sí? espía del emperador. Y entonces, ¿por qué le interesan las islas? Porque las islas, para todas las gentes de la época, y especialmente, bueno, pues para Austria, ¿no?, el interés por el mar, y entonces él siempre está al servicio del emperador de una manera muy, muy particular. Es decir, él recibe un telegrama de Viena y tiene que marcharse. Es decir, que yo creo que en realidad su misión era no solo el contemplativo que ama la belleza, cosa que es cierta, sino que además era, pues, un espía. Y eso da a su personaje otra característica todavía más interesante, ¿no? Y cuando le vendieron Miramar, los payeses de aquí pensaban, este señor está completamente loco. O sea, una tierra que no produce nada, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? A nosotros tampoco nos gusta, es decir, esa tierra áspera con olivos, ¿no? Y a él, en cambio, le fascinaba esta costa. Ahora estamos en una... Ahora estamos en un lugar que fue del archiduque también. Es que compró desde Vallemosa prácticamente hasta Sóller. Incluso quiso comprar parte en la parte de Andratx, ¿no? Stallings, Banyalbufar, le interesaba mucho. Por eso te decía yo antes que era un pequeño reino. Él también era naturalista, era botánico, es decir, era un personaje que le interesaba muchísimo todo, ¿no? Era, en cierto modo, también antropólogo, es decir, un personaje muy, muy, muy interesante, muy polifacético. El elemento más celebrado de las intervenciones del archiduque aquí en Son Marroch es el templete, que de alguna manera trata de imitar al templete de Diana de la Villa Pallavicini, en Génova. En realidad, era uno de los referentes más importantes de los jardines románticos en el área mediterránea. Está construido fundamentalmente de mármol blanco de Carrara. El rayo verde, al que alude Julio Verne en su libro, no es ni más ni menos que un efecto óptico producido por el sol cuando se oculta allá al fondo en el horizonte, en el mar, que en realidad es la refracción de su luz en la atmósfera baja que emite unas luces amarillas y verdes llamadas el rayo verde, que también fueron utilizadas por otro Julio Cortázar, a finales de 1970, utilizado en su relato con el mismo nombre. Tanto el archiduque Luis Salvador como el cardenal Despuig supieron mirar la isla de Mallorca como un universo único que había que preservar. Ambos supieron unir sensibilidad y clasicismo y sus ideas de la naturaleza en estos jardines, divulgando el patrimonio mallorquín y consiguiendo que el espíritu tan especial de esta isla nos susurre a todos al oído.